se mencionaba que el presidente de la AFA tendría o habría movido dinero de las cuentas de la AFA en Estados Unidos a cuentas fantasmas que no tienen que ver con la AFA. Esto es lo que se difundió en todos lados y que hay una fuente con nombre y apellido. Por eso, luego de la final, una de las teorías que lanzaron algunos periodistas fue que supuestamente el FBI lo iba a detener al presidente de la AFA en los vestuarios. Por supuesto, durante toda la competición estuvo Trump, estuvo el FBI, estaba la policía. Si lo habrían querido detener, lo habrían detenido en cualquier momento. Pero también a veces es el momento que se elige para lanzar eso. Y a veces también hay periodistas que son mercenarios, son operadores, que se les dice, publica tal cosa. Y la publicación no está lanzada a la sociedad, sino a la persona que van a poner. Un mensaje mafioso. De, mirá que ya está saliendo a la luz pública de que te van a detener, que hay algo. Muchas veces eso hasta incluso es un mensaje extorsivo para que llegue a esas personas. Ojo que vas a caer. Ojo con las cuentas. Bueno, esto sucedió otras veces con el FIFA Gay, con Blatter. Sucedió. Yo entiendo que hay gente que no es tan grande quizás y no lo recuerda. Pero recuerden el tema de el FIFA Gay. Con Blatter cayendo. Era eso. Eran cuentas de la FIFA que se usaron en Estados Unidos para mandar guita a otro lado. Se cobraron supuestamente coimas para darle la organización del Mundial a ciertos países. Detrás de la FIFA hay grandes poderosos. Y si hablamos de mafia dentro de una organización tan importante como la FIFA, vamos a ver qué decía Diego Armando Maradona sobre este tema. Que creo que en este aspecto todos sabemos que todos los jugadores que existen en el mundo son empleados de la FIFA. Nadie va a decir nada en contra de la FIFA, porque todos tienen negocio con la FIFA. Nadie va a hablar en contra de su empleador. Me pasa a mí en un montón de denuncias que hago contra dueños de, por ejemplo, multimedios, por hacer negocio con organizaciones criminales. ¿Alguien de ellos me va a dar visibilidad? No. Son empleados de ese medio. Nadie va a informar. Entonces, todas las personas que ustedes conocen que juegan o están dentro de un equipo técnico, tengan el puesto que tengan, son empleados de la FIFA. Son empleados de Infantino. Entonces, ¿qué le van a pedir al empleado que mande al frente a su empleador? No lo van a hacer. Más cuando un empleador tiene tanto poder y conoce tantos secretos porque están vinculados al Estado. Ya vimos cómo Donald Trump le exigió públicamente a Infantino que le saque una expulsión, una tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos, que era un delantero. Y se la sacó. Y nadie pudo hacer lo contrario. O sea, fue contra la propia constitución de la FIFA, de lo más sagrado que puede tener un deporte, siguiendo las órdenes de un político. Esto es un escándalo. ¿Qué hizo la UEFA? Dijo, esto estamos en contra, no puede ser. ¿Se desafiliaron? No, siguen siendo parte de la FIFA. Y esto sí era muy grave. No se desafiliaron. Dijeron, esto es grave. No es grave, es gravísimo. Estamos hablando que se vulneró la constitución de un deporte. Si tenés tarjeta roja, no podés jugar el próximo partido. Esto es para todos. ¿Qué hubiese pasado si lo hacían con Messi?
O si un jugador que le da doping, hubieran dicho, no, pero es el mejor jugador que tenemos. No vale ese doping. Raro, ¿no? Que hagan la vista gorda de esta manera. Pero vamos a ver qué decía Diego Armando Maradona, que fue uno, si no fue el único, que en su rebeldía por ser el número 1 del mundo en este deporte, que era considerado como un dios, tuvo la rebeldía de ir en contra del poder. Vamos a ver qué decía del poder, tanto de Grondona, que era el presidente de la AFA, secretario de la FIFA, y de Infantino. Vamos a verlo. No es mi palabra, es la palabra de Diego Armando Maradona. El único que tuvo la rebeldía para contar qué sucedía dentro de las esferas más altas del fútbol. Vamos a escucharlo a Maradona, qué decía sobre Grondona. Nosotros, cuando fuimos a jugar la final del 90, viene Grondona y me dijo, hasta acá llegamos. Yo me acuerdo que estaba desgarrado y con la uña que el boludo del doctor Madero me la hizo sacar, en vez de dejármela para que me cubra el botín y la media. Me la hizo sacar y... Diego, ¿vos querés decir que cuando te dijo hasta acá llegamos, quería decirte que no sé, que los entregó? Que estábamos entregados. Entonces yo salí de la lucha y le digo, escúcheme, Julio, le digo, entregado las pelotas. Yo mañana en esta cancha voy a trabar con la cabeza, aunque esté desgarrado, aunque me duela el hombro. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer dentro de la cancha. Me dice, yo sé cómo sos vos. Sí, sí, vos sabés cómo soy yo. Y me venís a decir lo que me dijiste en la ducha. No, esto es algo muy grave, que yo dentro de tantas denuncias que voy a hacer en la FIFA, voy a hacer esta. Pero Diego, ¿vos creés que Grondona tuvo que ver con la elección del árbitro y el polémico arbitraje en aquella final que perdimos con Alemania? Pero olvídate. Pero yo pongo las dos manos en el fuego y te lo juro por mis hijas, que tengo 3, Dalma, Yarina y Jana, pongo las dos manos en el fuego, que él no peleó en absoluto que fuera Codesal ese botón el árbitro de la final. Nos entregó el seleccionado argentino. No se entregó como nos entregaron los chilenos en las Malvinas, igual. El único que se le paró de mano al poder. El único. Por eso la gente lo quería tanto. Porque fue un tipo que no transó. ¿Habrá transado en otros momentos de su vida con otras cuestiones que no comparto? Lo habrá hecho. Pero con la FIFA fue el único que se le paró de mano y dijo lo que nadie decía. Diego Armando Maradona fue el primer deportista y el único que se atrevió a levantar la voz y a hacer un sindicato de futbolistas. Antes de Diego Armando Maradona, no había un sindicato de futbolistas que defienda a los muchachos que son empleados de la FIFA y de la AFA y de todo el aparato futbolístico. Te quebraban y no servías para nada, chau, a tu casa. Entonces, ¿por qué le hicieron lo que le hicieron? Bueno, él hablaba de la final de Italia 90, donde Argentina había salido campeón en el año 86 y llegaban al Mundial 90 con una plantilla
ya adulta, desgastada, que sinceramente a nivel futbolístico no era lo que era en el 86, porque estaban más grandes los futbolistas, no, físicamente no era lo que eran en el 86, pero así todos llegaron a la final. Nadie se esperaba que Argentina llegue a la final en el Mundial 90. Tuvo mucha suerte, tuvo un buen arquero y tuvo buenos pateadores a la hora de definir por penales. Es la realidad. Muchas veces había equipos mejores y Argentina les ganó por penales o agónicamente, como lo fue con Brasil, en ese gol donde Canilla hace un gol increíble con un pase de Diego. Eran gladiadores los tipos. Llegaron a la final bien. ¿Qué hicieron en la final de Italia 90? Pusieron a dedo a un árbitro mexicano, Codesal, que cobró un penal en el minuto 85, si mal no recuerdo, a favor de Alemania. Así perdió la final Argentina. A mi modo de entender, robados. No había VAR, no había nada. Eran un desastre. Y así podemos hablar de muchas finales robadas, ¿eh? La final del 2014 contra Alemania también, que no había VAR, fue robada también, ¿eh? No le cobraron 2 penales claros a Argentina. Entonces, ¿qué sucede cuando ponen a alguien a dedo? ¿Por qué lo ponen a dedo? Bueno, habría que preguntar, ¿no? ¿Por qué no lo sortean? La terna arbitral, ¿por qué no se sortea? ¿No se preguntan? Estos son hechos, no son teorías conspiranoicas. ¿Qué decía Diego Armando Maradona de Infantino? No me digas a mí que Infantino no sabía lo que estaban haciendo Grondona, Blatter y Platini. Que no me venga a decir que él no sabía nada, porque si dice eso es un mentiroso. Él, el secretario, tiene que saber todo lo que están haciendo sus jefes. Entonces, cuidado al votar, cuidadito con votar, que Estados Unidos no cerró la causa. Se lo digo a los de la CONCACAF, se lo digo a los de la CONMEBOL, se lo digo a los africanos que no le dieron nada. Eso era lo que decía Diego Armando Maradona. ¿Hay alguien que sepa más de fútbol que Diego Armando Maradona? A mí, sinceramente, me parece una palabra más que autorizada a la hora de escuchar este tipo de cuestiones de mafias vinculadas a el mundo del fútbol. Por supuesto, a Maradona, no le salió barato todo lo que hizo. Porque cuando te enfrentás al poder, tenés que estar muy, pero muy limpio. Ya lo ven conmigo, todas las denuncias falsas que me han hecho y me han investigado de los pies a la cabeza y no han encontrado nada porque estoy limpio, estamos limpios. Ahora, los que tienen algún trapito sucio, te lo van a encontrar. Y así le sucedió a Diego. Miren lo que le hicieron a Diego Armando Maradona luego que del Mundial 90 denunció que la FIFA era corrupta, que Grondona era corrupto. Miren que después el tiempo le dio la razón a Maradona, ¿eh? No fue un año fácil para Diego Maradona. Primero, los enfrentamientos con su técnico en el Napoli derivaron en discusiones generales en el equipo celeste. Luego comenzaron las acusaciones por su supuesta amistad con mafiosos del sur italiano. Inmediatamente los diarios comenzaron a reflejar la supuesta vinculación del astro argentino con la droga. Se habló de su participación en fiestas extrañas y hasta fue acusado de consumo y distribución. Todo pasó a los tribunales italianos, donde actualmente Maradona enfrenta un juicio por estos delitos. En la Argentina no le fue mucho mejor.
A su regreso, la opinión pública lo siguió permanentemente hasta que decidió confinarse en su departamento de la Avenida Libertador. Sin embargo, lo peor comenzaría en la esquina de Franklin y Rojas, en Caballito, cuando una partida policial detuvo a un grupo de jóvenes drogándose. Uno de ellos era el mismo hombre que alguna vez dejara en el camino a 7 ingleses antes de convertir un gol. Después comenzaría el camino de la recuperación, que para algunos todavía es demasiado lento. No esperaron ni siquiera un par de años. Porque Maradona era un tipo de carne y huesos. Maradona tenía problemas como lo puede tener cualquier hijo de vecino. Tenía problemas, tenía adicciones, le gustaban las mujeres. Como humano, de carne y hueso, como todos nosotros. Que podés cometer un error, que podés hacer algo que puede ser utilizado para hacerte mierda públicamente. Y es así como la gente de poder que está vinculada, toda la gente de poder está vinculada. Políticos, mafiosos, organizaciones coercitivas, criminales de todos los ámbitos conviven. Porque los delitos son colindantes, o sea, hay trata, hay sustancia, hay apuestas ilegales, hay casas deportivas, hay arreglo. Todo, hay un mundo de Lampa donde todos son amigos, donde con ese dinero financian a las caras, los muñecos que van a estar frente a nosotros. Pero en realidad los que manejan el poder es ese mundo. Son los narcos, son los tratantes, son las organizaciones coercitivas que tienen un montón de fachadas. ¿O ustedes se creen que el que te está gobernando es el muñeco que vos ves en la televisión dando un discurso? No. Y esto sucede a nivel mundial. Son todos muñecos que están manejados por distintas facciones. La FIFA no escapa a eso. La FIFA es un gobierno mundial. Tiene muchísimo poder. Y así lo bajaron a Diego Armando Maradona. Sacaron los trapitos al sol y le dieron por donde ya sabían que le podían dar. Porque todos los que ellos suman saben que tienen a un muertito dentro del placar. Muchas veces son ellos mismos que le plantan los muertitos dentro del placar. Para que cuando hay algún temita que esa persona se quiere revelar, no lo haga. Porque lo tienen agarrado de las bolas. ¿Conciso? Cortito. Se lo hago. Dentro del mundo de la política, las mafias criminales, todos los que adhieren y todos los que agarran, el líder, el dueño del circo, tiene algo de los integrantes para que, llegado el caso, esa persona pueda ser extorsionada, coaccionada. Y si no te encuentran algo, ¿sabes qué? Usan a tu familia. Agarran a un pariente, lo más cercano posible, y te hacen mierda. Hagan memoria. ¿Cuántos deportistas de élite tienen algún padre con causas judiciales? Tienen hermanos con causas judiciales pesadas, estuvieron detenidos, que muchas veces se utiliza el mismo poder de la FIFA o del deportista para sacar en libertad a gente que debería estar en la cárcel, que si fuese cualquier hijo de vecino estaría en la cárcel, pero como son el hermano, el hijo, el padre, el padrino, están libres. ¿Los jugadores son independientes? No lo son. ¿Los cuerpos técnicos son independientes? No lo son. Si vos querés trabajar para ellos, tenés que hacer lo que te indiquen. Eso, de alguna forma, al no tener independencia, te transforma en un títere. Si vos sos un boxeador que está manejado por una mafia, y esa mafia tiene negocios con las casas de deporte, gobiernos y un montón de mafias criminales, y por H o por B te dicen que vos
hasta acá llegaste, como le dijeron a Diego Armando Maradona en el Mundial 90, hasta acá llegaste. Si te dicen vos no podés reclamar temas políticos, no te podés meter en política, no lo podés hacer. La multa que ellos te ponen es como para decir, no lo hacen por la multa. ¿A usted le parece que Messi o algún jugador de la selección argentina no tiene $30.000 para pagar una multa de mierda por reclamar con una bandera la soberanía de las Islas Malvinas? ¿En serio? ¿Piensan que los jugadores no pusieron banderas de las Islas Malvinas porque tenían miedo que le cobren una multa? ¿En serio? Bueno, claramente que el castigo no es una multa que te va a poner la FIFA. La multa es para hacer figurar públicamente que te van a aplicar un castigo. Pero el castigo no va a ser ese. Porque saben que $30.000 para un jugador de élite como lo son cualquier jugador de la selección argentina de fútbol no es nada. El castigo viene por otro lado. El castigo es que te van a partir una gamba, que te van a esperar que se te termine el contrato y van a decirle al club que te contrató que te eche y que no te va a contratar más nadie en el mundo del fútbol. Que no te van a contratar ni siquiera para entrenar en la B. Y que si haces el curso de DT tampoco vas a poder dirigir ningún club en el país. Porque está todo regido bajo el mando de un solo líder. Un líder supremo. No hay independencia de poderes, no hay... Maneja todo una sola persona. Entonces, ¿ustedes me están jodiendo? ¿Ustedes se creen que algunos de estos chicos que tanto esfuerzo y saben que están cumpliendo el sueño de millones, que no llegan, porque de un 100% llega un 2% de los chicos que quieren estar ahí, ¿ustedes se creen que no hay Maradonas? ¿Que no hay Messis? Me están jodiendo, ¿no? Yo siempre lo cuento. Yo cuando era pequeño, jugaba al fútbol, era un buen delantero, jugaba bien, y me fui a probar un par de clubes de fútbol. Y lo pude ver con mis propios ojos, cómo elegían a los pibes en las inferiores. Te hacían entrar, eran 50 chicos que íbamos, y te hacían entrar 2 minutos, que ni siquiera tocabas la pelota, ni te la pasaban, y listo, te vimos. Y después al final de la práctica venía un chico que no había entrenado, incluso hasta he visto chicos con sobrepeso, y le decían, vos venís, vos quedaste. Y era el hijo de un dirigente, el amigo del director técnico, el hijo de un jugador. Y incluso, no lo digo por mí, pero he visto que han jugado conmigo un pibe que era un 10, que jugaba como, no sé, era un Maradona en potencia el pibe. Y ese tampoco lo llamaron. Y conozco un montón de chicos con los cuales he jugado al fútbol que eran, pero yo no les puedo decir la calidad que tenían como jugadores. Compañeros que jugaban a lo Messi y no llegaron, porque para llegar a esas instancias se deben reunir un montón de cuestiones, y una de ellas es someterte al poder, hacer lo que ellos quieren. Si no, no te meten en el equipo, no te hacen debutar. Entonces, Maradona fue el único que se rebeló y le fue mal. Y también es la figura, como sucede en las organizaciones coercitivas, que ponen de ejemplo al que levantó la voz y fue castigado, lo ponen de ejemplo. Si lo hicimos con Maradona, ¿te crees que con vos no lo podemos hacer? Todo el mundo sabe que, a pesar de que era un dios indiscutido, no pudo contra el poder. Entonces, ¿por qué Messi podría hacer lo que Maradona no hizo? Ya vio que no lo va a lograr. Y sabe que a esta altura, con la carrera que él tiene, nunca se ha metido en grandes debates partidarios, nunca se comprometió en temas sociales. Por lo general es una persona que es muy diplomática, al igual que todos los chicos que juegan en la selección. Hay algunos que tienen ese granito de rebeldía
y lo muestran, pero a cuentagotas. Y no los culpo, son empleados de una mega organización que para pertenecer tenés que callar, tenés que cumplir con lo que te ordenan. Entonces, con esto a lo que voy ¿es posible todo lo que se está hablando por estos días? Claramente que es posible.